Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy es un nuevo avance sobre el desarrollo de la desoldadora neumática. Lo que tengo aquí encima es el pedestal de la caja, que es para un computador ITX, que la vez anterior habíamos visto que se balanceaba, producto que esto tenía unos tornillos y había que pegarle unas patas de goma. Bueno, ya le pegué las patas de goma, lo único que en vez de usar cemento del normal que se utiliza juntando dos potes de endurecedor y pegamento, utilicé la gotita, que es cianocrilato. Me acordé que pega muy bien las gomas, así que la pegué, quedó bastante bien. El secado es bastante rápido, quedó estable, así que ya no se mueve. Y vamos a hacer una prueba poniéndole esta pata al gabinete. Ya solté los tornillos de este pie, que es ajustable. Lo puse de manera que la parte de abajo va a quedar donde está el enchufe C13, perdón. Tengo que corregir porque en los videos anteriores dije G13 y en realidad es C13. Y bueno, después esto se puede ajustar aquí, dejarlo más o menos equidistante para que quede centrado ahí, y después apretar los tornillos para que esto quede firme. Lo voy a hacer y se los muestro. Bueno, ahora se puede ver que cambia bastante la estabilidad. La última vez que se los mostré esto se balanceaba, ahora está muy estable, así que la pata finalmente es una buena opción. La idea es ponerlo vertical, ocupa menos espacio. Aquí vamos a quedar con la toma de aire arriba, el enchufe de aviación al lado para poder conectar la pistola, y bueno, abajo va a quedar el enchufe de alimentación, que es lo mejor porque así el cable queda abajo y no se enreda. Así que bueno, vamos a continuar viendo otras cosas ahora que vamos a hacer mejoras. Lo que tenía que hacer también era cortar el tornillo, lo voy a hacer ahora. Ahí se puede ver el tornillo que tengo que cortar, y para poder saber cuánto lo voy a cortar lo medí con mi desatornillador y le hice una marca con tinta indeleble para poder saber, una vez que yo lo saque, cuánto es lo que tengo que cortarle. Ahí está la marca que le hice al destornillador. Bueno, ahí hice la marca del tornillo donde tengo que cortarlo, en esa parte. No se ve muy bien por la luz, pero lo marqué ahí. Y ahora lo voy a cortar con un disco abrasivo. Bueno, ya lo corté, le pulí los bordes también, pero hay que tener cuidado con toda la limadura de hierro que queda encima de la mesa. Por eso tomé la precaución de llevarme todo el aparato fuera del alcance de esto, para que no vaya a saltar limadura dentro de los circuitos. Esto tengo que limpiarlo con un trapo húmedo, sacarlo, porque efectivamente este polvillo es conductor eléctrico y podría hacer muchos problemas después si cae dentro del aparato. Ahí se puede ver que ya corté el tornillo, quedó bastante bueno, ya no está largo como estaba antes y no va a molestar ahí en la caja. Ha pasado otro día, ya estamos a 7 de febrero, martes, y aquí hay un adelanto de cómo está quedando mi robot. Ahora le agregué una mochila. Bueno, aquí se salió la cabeza, pero esta es la mochila. La pegué con unos imanes y ahora parece más un robot, parece un astronauta. Pero bueno, ese es uno de los avances que tengo con respecto a mi robot. Ahí se puede parar. Bueno, pero esta no es la idea, no es mostrarle mi robot, sino que los avances que tenemos con respecto al desoldador neumático. Bueno, yo quedé con un montón de dudas después cuando empecé ya a pensar en cómo voy a manejar el control de temperatura.
Y solamente para explicarles, el desoldador, supongamos que fuera un cautín normal. Aquí voy a hacer un dibujo de un cautín normal con su calefactor, su punta. Y acá la salida tiene un cordón que tiene dos enchufes que normalmente uno los conecta a los 220 o a los 110 voltios dependiendo del voltaje del país. Y esto, claro, va con un enchufe acá y se conecta a la toma corriente, que como digo puede ser 110 o puede ser 220 voltios, dependiendo también de la potencia. Supongamos que esto fuera de 120 watts, que es una potencia bastante alta. Podríamos calcular qué corriente estaría pasando dependiendo si usáramos un voltaje de 110 o 220 voltios. Si por ejemplo la potencia es igual al voltaje por la corriente, podemos despejar de aquí la corriente como la potencia dividido por voltaje sería la corriente, intensidad. En este caso, si tomamos los 120 watts y lo dividimos por 110 voltios, esto nos va a dar aproximadamente 1 amperio, porque estamos dividiendo casi 120 casi por 110, nos da un poquito más de 1 amperio. Ahora, si esta misma potencia la tomamos con 120 watts y 220 voltios, nos va a dar alrededor de 0,5 amperes. ¿Por qué menos? Porque el voltaje es más alto. Entonces, para mantenerse la relación de potencia, el amperaje tiene que ser menor. Bueno, en el caso de la desoldadora que tenemos, que es como una pistola, es una cosa así más o menos, que aquí tiene un gatillo y tiene el calefactor en esta zona. Acá tiene un encapsulado de vidrio. Esto tiene igual una salida, pero va conectado a un enchufe circular que se conoce como GX16, y en este caso es de 7 pines. Ahora, esta pistola funciona con 24 voltios y se supone que también da 120 watts. De manera que si hacemos el mismo ejercicio y tomamos que la potencia dividido por voltaje nos da 120 watts dividido por 24 voltios, y eso nos da aproximadamente 5 amperios, porque si hacemos la multiplicación, 5 por 4 20, reservamos 2, 5 por 2 10 y 2 12, por lo tanto son justamente 5 amperios, que es una corriente bastante alta, pero la ventaja está en que estamos usando 24 voltios. Entonces podemos hacer esto con una fuente de alimentación de tipo switching, que son las que hay ahora, que son bastante pequeñas y que permiten dar fácilmente estos 5 amperes con 24 voltios. Es la razón por la que yo compré esa fuente de 24 voltios por 6 amperios. Ahora, ¿por qué por 6 amperios? Bueno, se dio la casualidad de que era más pequeña que la anterior, que había comprado 5 amperios, y me sirvió que tuviera 1 amper más, porque yo me había olvidado de los consumos que va a tener la bomba de vacío, aunque vimos que era bastante baja el consumo en amperios la vez pasada. Entonces, bueno, ¿cómo mantenemos entonces la temperatura en el calefactor? Que era lo otro que yo estaba preguntando. Una forma sería bajar el voltaje, y de esa forma podríamos hacer que la temperatura no llegue al máximo, porque si bajamos el voltaje por la misma relación que hay de potencia, que es la ley de Watt, si nosotros bajamos el voltaje y mantenemos la corriente, la potencia va a bajar. Pero es bastante complicado controlar el voltaje para poder manejar este aparato.
La otra opción sería controlar la corriente. Bajamos la corriente y también estaríamos bajando la potencia. Pero estamos pensando en un control que sería hecho con un Arduino. Y con el Arduino, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que un sistema electrónico abra un interruptor con cierta frecuencia y haga que el calefactor se mantenga encendido o apagado por un tiempo. Aquí le vamos a poner un sistema de calefactor. Esto podría ser manual, o sea, yo podría apretar esto, hacer que se caliente, después lo suelto, se enfría, se calienta, se enfría y eso. Pero nosotros lo queremos automático, entonces para eso necesitamos un sensor de temperatura, que en este caso sería una termocupla, que es una resistencia que varía su resistencia interna dependiendo de la temperatura que le va a aplicar el mismo soldador a este termistor. Este termistor entonces va a estar controlado por el Arduino, y el Arduino lo que va a hacer es conectar o desconectar dependiendo de la temperatura que alcance el calefactor. Pero eso es visto, digamos, en fácil. Ahora hay que ver cómo hay que hacer este sistema para que lo haga realmente funcionar. Bueno, yo lo que les voy a mostrar hoy día es cómo vamos a resolver el asunto de calentar el calefactor con los 24 voltios. Pero pensando en eso me surgieron bastantes dudas que obviamente hay que solucionarlas. Por ejemplo, ya sabemos que el aparato consume 120 watts, o sea, van a ser 5 amperios los que van a alimentar el aparato. Pero a mí, antes de armar este aparato, me gustaría comprobar que efectivamente consume 5 amperios. Antes de instalar todo, porque supongamos que consumiera más de 5 amperios. Entonces me gustaría comprobarlo. Esa sería la primera cosa. Segundo, yo quiero usar un MOSFET. El MOSFET exactamente... MOSFET de tipo IRFZ44N, que es un MOSFET de canal N. Esto es un transistor de potencia que es como si fuera un tipo NPN. Podría haber usado un PNP, pero simplemente yo tengo varios IRFZ44N, de manera que no tendría que comprar ninguno. Por eso que me gustaría entonces utilizar este MOSFET y no otro para poder hacer el desarrollo. Ahora, yo con lo que voy a explicarles se van a dar cuenta que es fácil que ustedes apliquen otro y puedan calcularlo si es que no quieren usar este MOSFET. Este MOSFET lo tengo aquí encima, lo tengo en una bolsa plástica, pero tiene una forma de encapsulado TO220, que es el típico de un transistor de mediana potencia. Ahí lo pueden ver por detrás, ahí está por delante. Bueno, este aparato, después de mirar la hoja técnica, me di cuenta que el gate tiene un umbral de 0 a 4.4 voltios. ¿Qué significa eso? Si nosotros dibujamos el MOSFET aquí, tenemos estos contactos. Este sería el drain, este sería el source y este sería el gate. Bueno, ¿qué significa el umbral? Esto estaría conectado a tierra o al negativo, y acá estaría conectada la carga, que en este caso sería el soldador, y esto estaría conectado a los 24 voltios. Entonces, el umbral significa que mientras el voltaje no supere los 4.4 voltios, este gate no va a conectar el MOSFET.
el MOSFET tiene que hacer que pase la corriente hacia abajo. Entonces hay que acordarse de que los Arduino funcionan con una lógica de 0 a 5 voltios, de manera de que tengo que comprobar si efectivamente este gate con la salida del puerto del Arduino, que va a entregar entre 4.7 y 5 voltios, es capaz de activar esta compuerta. Esa es primera duda que tengo que hacerla porque estuve leyendo bastante sobre los MOSFET y decían que hay algunos casos en que simplemente la salida de un Arduino no es capaz de activarlo. Pero no está nada perdido porque existen otros MOSFET que son para lógica, que permiten activar igual con la puerta de un Arduino un MOSFET, pero un MOSFET especial. Bueno, esa es la primera duda que tengo. Y la única forma de hacerlo, de verificarlo, es hacer un circuito de prueba. Por lo tanto, voy a tratar de probar eso haciendo un circuito de prueba. Entonces ya son dos cosas que tengo que probar. Una, saber con certeza cuál es la corriente que ocupa este desoldador. Se supone que son 5 amperes. Verificarlo. Después ver si el gate se activa con 5 voltios. O sea, la salida de un Arduino. Y lo otro que este gate, el voltaje que tiene de funcionamiento va entre 4.5, justamente un punto más que el de umbral, hasta 20 voltios. No se le pueden aplicar más de 20 voltios al gate porque si no el gate se quema, en este caso. Por supuesto que habrán diferentes rangos para distintos MOSFET. Pero en este caso tenemos que verificar qué pasa cuando se usan 4,5. Porque la otra cosa que leí es que el MOSFET va a dejar pasar una cierta corriente dependiendo del voltaje que tenga. Si tiene 4.5 voltios, va a dejar pasar, pero ¿va a dejar pasar los 5 amperios o va a dejar pasar menos? Bueno, es probable que sí deje pasar los 5 amperios, porque este aparato es capaz de dar bastante amperaje. El máximo amperaje que puede entregar o que puede dejar pasar este MOSFET son 49 amperios. De manera que es muy probable que con 5 voltios deje pasar los 5 amperios. Ahora, existen gráficas que están en la datasheet. La datasheet la pueden buscar por irfz44n.pdf. Si lo buscan en internet van a encontrar la geotécnica y ahí pueden ver las gráficas que hay. Pero para mí no fueron muy claras, por lo que yo decidí que era mejor hacer un circuito de prueba externo y verificar qué pasa cuando uno le da 4,5, qué amperaje pasa por acá, conectando el soldador, ya que va a ser una carga que va a ser justamente la carga que necesitamos probar. Y en qué momento entrega los 5 amperios. Si es suficiente con 4,5 o con 5 voltios para entregar el amperaje necesario. Ahora, si fuera mayor el voltaje necesario para el gate que lo que entrega esto, tendría dos opciones. Una, cambiar el MOSFET o hacer un circuito que me permita elevar el voltaje al nivel que se necesita para que entregue los 5 amperios. ¿Está claro? Bueno, esas son las dudas que tenía yo. Ahora voy a repasar aquí mis notas, a ver si hay algo que se me escape. Denme unos segundos para verificar acá si hay alguna otra duda que yo quería resolver. Aquí hay otra duda.
Una de las cosas que tienen los MOSFET y que los hacen interesantes es que la resistencia interna que tienen entre el drain y el source, o sea, esto imagínense que es como el drain, como el colector de un transistor, y el source es como el emisor del transistor. Bueno, la resistencia interna que tiene entre el drain y el source es muy baja en un MOSFET. Y en este caso, en este en particular, tiene tan solo 22 miliohms, o sea 0.022 ohm de resistencia. Y eso hace que cuando pase una corriente de 5 amperios, simplemente va a disipar 0,55 watts. Después les voy a demostrar el cálculo que hice. Y entonces es prácticamente medio watt. No es nada, lo que significa de que muy probablemente no voy a tener que usar un disipador de calor. Y eso es muy común en los circuitos MOSFET, que los disipadores de calor son inexistentes o simplemente son pequeños disipadores de calor. Bueno, eso también lo quiero verificar haciendo un circuito externo en que yo pueda probar todas estas dudas, por ejemplo con un termómetro electrónico, ver cuánto se calienta la aleta cuando pasan los 5 amperes durante un periodo de tiempo largo. Entonces, bueno, esas son todas las dudas que quiero resolver. Ahora lo otro, que la última duda es que la potencia total que puede soportar este MOSFET en particular son 110 watts. Y según el cálculo que habíamos hecho antes, esta desoldadora funciona con 120 watts. De manera que este IRF 44N no sería capaz de manejar la potencia, que es uno de los límites máximos. Pero existe una solución, que es poner dos MOSFET del mismo tipo en paralelo. De esa forma se puede duplicar la potencia total, lo que significaría que podría manejar cada uno un máximo de 60 watts, lo que lo hace bastante conveniente. Y eso significaría que la corriente que pasaría internamente por cada uno de los MOSFET sería la mitad de lo que pasaría en caso que fuera uno solo. Por lo tanto, estaría pasando tan solo un cuarto de watt. Lo que es menos todavía son 0.27 watts. Lo que significa que lo más probable es que no haya que montarlo en ningún disipador de calor. Y dado que el espacio es muy limitado en la caja, como ustedes vieron, sería bastante bueno para poder limitar el espacio ocupado por los componentes. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es el circuito que están viendo ahora. Tiene al lado izquierdo un detalle del enchufe GX16 de 7 pines, el enchufe de aviación, que tiene el terminal del desoldador Proskyt. Y ahí tengo la indicación de los pines ya verificado, la posición incluso del enchufe visto desde atrás, que tiene en la parte de arriba un pin de guía que permite ver cuáles son los pines correctos. Bueno, si uno empieza a mirar hacia el lado derecho, en el sentido de los punteros del reloj, no hay que olvidarse que este enchufe lo estoy viendo desde la parte de atrás. Vale decir, lo que se ve desde el chasis, de lo que ya tenemos montado. Bueno, el primero, el pin 1, de acuerdo a la leyenda que dice ahí, es el terminal de tierra del sensor de temperatura. Después viene el terminal 2, que también es del sensor de temperatura y va a ir conectado a uno de los pines del Arduino, que puede ser el A0. Ahí lo tengo marcado como A0, pero puede ser otro. Después el pin 3 corresponde al calefactor,
de 24 voltios, el positivo. Después viene el terminal 4, que vendría a ser el terminal de calefactor negativo. Después tenemos, en realidad ese calefactor negativo iría, de acuerdo al dibujo, iría a la pata del drain de los IRFZ44N. Ahí lo podemos ver en el diagrama. Después tenemos el 5 y 6, que son los interruptores del gatillo, que ya lo tenemos conectado. Y el 7, que sería el punto central, que es la tierra domiciliaria, que también la tenemos conectada. Bueno, abajo tengo una foto del enchufe para que se entienda bien de qué tipo de enchufe estoy hablando. Después tenemos el diagrama electrónico. En el diagrama electrónico podemos ver que parte con R1, un potenciómetro de 25 kilos, que está conectado entre los 24 voltios arriba y el tierra o el menos de los 24 voltios. Ese potenciómetro puede ser de 25 kilos, puede ser de 30 kilos, incluso creo que podría ser de 10 kilos, habría que ver qué corriente pasaría por ahí, pero la idea es que no se queme el potenciómetro. Conectado de esa forma con el cursor, que va conectado a una resistencia R2 de 100 ohmios, podríamos variar el voltaje entre 24 y 0 voltios, pero no hay que olvidarse que el gate acepta máximo 20 voltios, por lo tanto es bueno ajustar primero el voltaje como máximo 20 voltios para no quemar la puerta de los MOSFET, y después empezar a variar ahí y hacer las pruebas que quiero hacer yo, de ver en qué momento pasan los 5 amperios por el calefactor. Bueno, a continuación hay un switch 1 y un switch 2. El switch 2 es un interruptor momentáneo de pulso, de manera que la idea sería, una vez que tenemos el voltaje seteado para la prueba que queremos hacer, podemos presionar el botón de momentáneo y ver qué amperaje aparece en el amperímetro que está debajo del segundo MOSFET. Ahí hay un amperímetro supuestamente de 0 a 10 amperios. Ese puede ser un amperímetro de tenaza, donde uno puede poner la mandíbula en el terminal de source que va a tierra y medir qué corriente está saliendo. Bueno, después, una vez que ya tengamos estable todo esto y sepamos de que las corrientes son correctas, podamos hacer una prueba ya dejando el aparato funcionando un rato. Y para eso está el switch 1, que ya es de contacto permanente, en el que yo puedo bajar ese interruptor, dejar conectado al circuito y ver la corriente cómo se mantiene, y verificar también la temperatura de las aletas de los IRF-Z44N. Y la temperatura ahí la estaría verificando con un termómetro electrónico. Bueno, después tenemos en el gate, hay una resistencia de 10 kilos que va a tierra. De acuerdo con lo que estuve leyendo, es necesario poner esa resistencia de 10 kilos para evitar de que los transistores se disparen en forma aleatoria. Eso hace de que se estabilice el transistor y no se vaya a disparar en forma errónea. Y después, bueno, arriba entre el 24 voltios y el drain de cada uno de los transistores está el enchufe de aviación en los terminales 3 y 4, que corresponden al calefactor. Y el R4 sería 4.8 ohmios, que es lo que calculé yo que tendría que tener el calefactor para que manejara una corriente de 5 amperios con 24 voltios. Ahora, yo eso no lo medio. Yo supongo que esos 4.8 ohmios tendrían que salir cuando el calefactor está caliente. En frío probablemente tenga menor o mayor resistencia, no lo sé. Habría que verlo. Y si se fijan, este circuito no tiene todavía conectada la parte del sensor de temperatura.
Eso es otro circuito que va a ser manejado por el Arduino y que todavía no lo he hecho. Y en el costado derecho, bueno, están los máximos del MOSFET de canal N para el IRF Z44N. Como les dije, la potencia total es de 110 watts. El voltaje de drain a source es de 55 voltios máximo. Nosotros vamos a ocupar 24. El ID, que es la corriente de drenaje, es de 49 amperios máximo. Nosotros se supone vamos a ocupar 5, así que está ampliamente cubierto. Y después tenemos la resistencia entre drain y source, que lo que yo les había dicho es de tan solo 22 miliohms. Después tenemos el VGS, que es el voltaje de gate a source, que es máximo de 20 voltios, que era el voltaje que les decía yo que no debemos sobrepasar porque si no simplemente quemamos el gate. Pero se supone que mientras más voltaje, más corriente deja pasar. Por eso que tenemos que verificar que si con 5 voltios es suficiente para poder dejar pasar los 5 amperios. Si no, hay que hacer un circuito especial que ya lo estuve garrapateando para poder hacerlo. Pero también, como me entraron las dudas, decidí hacer este circuito. Si yo les muestro aquí todos los garrapateos que hice y cálculos, tengo esta hoja llena de cálculos, diseños, dibujos y cosas que se me ocurrieron para poder hacer un circuito que pueda manejar otros voltajes en caso que 5 voltios no sean suficientes para poder manejar esto. Bueno, yo espero que no. Yo creo que es probable que como 5 amperios de 49 amperios que tiene el máximo es tan poco, es muy probable de que pueda manejarlo sin problema. Y por último, lo que aparece ahí, el umbral G, es el valor en que el gate simplemente no se conecta, que es entre 0 y 4.4 voltios. Por último, en la esquina inferior derecha aparecen en la distribución de pines del transistor y la configuración que está al lado derecho. Vale decir que el pin que está más a la izquierda es el 1, viene a ser el gate, lo mismo que sucede con los triacs. El drain es la pata central, que también está conectada a la aleta disipadora, y el 3 es el source. Así que ahí podemos ver el circuito completo que les acabo de describir. Bueno, por razones de tiempo, porque esto lo diseñé anoche y lo estoy editando hoy día, todavía no he hecho el circuito, de manera de que eso lo vamos a dejar para un próximo avance, pero por lo menos ahí tienen una idea de lo que voy a hacer para probar si todo esto está funcionando de acuerdo a la teoría. Ahí voy a determinar, como les dije ya, si el calefactor consume los 5 amperios. Voy a determinar si las aletas se calientan. Voy a determinar cuál es el voltaje de activación del gate para que entregue 5 amperios. Y bueno, ahí vamos a ver todo eso y lo vamos a poder explicar ya con la práctica en una nueva edición. Así que si han llegado hasta aquí, les cuento que estoy en Patreon y también en otra plataforma que se las voy a poner ahí, que en este momento se me olvidó el nombre, donde pueden hacer ustedes contribuciones mensuales o por una sola vez. También les indico que activen su campanilla para que les lleguen notificaciones y que pongan su manito arriba si les gustó este video, que pongan sus comentarios también. Me interesa saber qué opinan de todo este desarrollo que estoy haciendo. Sé que es bastante lento, ahí pueden ver ustedes por qué es lento hacer un desarrollo de cero, porque yo aquí no estoy copiando nada, simplemente estoy diseñando. Y bueno, y les voy a poner ahí también la lista de personas que hacen contribuciones mensuales y contribuciones por una sola vez. Y bueno, les agradezco mucho que vean mis videos y será
hasta el próximo video, donde espero poder hacer este circuito ya y probar las dudas que tengo para poder iniciar el circuito definitivo que maneje con el Arduino el sistema de calefacción del desoldador. Ahí también voy a tener que diseñar la parte de control de temperatura, así que todavía faltan algunas cosas. Así que bueno, muchas gracias por ver los videos y será hasta el próximo video.